Nos encontramos con la visita del decano del Colegio de Profesores del Perú, Alex Paredes González, quien viene a nuestra ciudad a ver cómo está la situación del sistema, de la situación educativa. Buenas noches, Alex Paredes, bienvenido a Hablemos Claro. Sí, buenas noches a Amazónica y Televisión, buenas noches al programa Hablemos Claro y buenas noches, Fernando. Y para expresar nuestro saludo a todos los profesionales en la educación, en este nuevo año 2017 estamos a puertas de iniciar ya el año escolar y agradeciendo a ustedes por la gentileza. Alex, ¿en qué se encuentra actualmente promoviendo el Colegio Nacional de Profesores para todos sus miembros? Bueno, nosotros como orden profesional, y es harto conocido que los colegios profesionales, su ámbito de actuar es lo ético, es lo deontológico, lo valorativo, el carácter profesional del desempeño de los docentes, pero también nosotros consideramos que somos propositivos, y en ese entender y contexto es que nosotros venimos haciendo una serie de planteamientos al Ministerio de Educación sobre las cosas que se deben de hacer en el sector educación, dada la legitimidad que tenemos, porque quienes están en aula, en contacto con estudiantes y con padres de familia, somos los docentes, más allá de los especialistas que podamos tener o funcionarios en el Ministerio de Educación. Y eso es lo que venimos haciendo en la ciudad de Lima. Ante el Congreso, de igual manera, venimos teniendo relaciones con congresistas porque hay algunas normas legales que se están emitiendo sin considerar la opinión de la orden profesional y de los docentes. Justo en este tema de hablar del tema curricular en el sistema educativo, ¿el Colegio de Profesores tiene alguna injerencia o no frente al Ministerio de Educación? Nosotros hemos hecho llegar planteamientos al Ministerio de Educación de manera oportuna, señalando la necesidad de socializar lo que se tenga que hacer en el tema curricular, porque para buen entendimiento de los padres de familia, tal vez la palabra currículum no les diga mucho, pero para mejor entender, el currículum tiene que ver con toda la temática, contenidos, temas que se van a trabajar con los estudiantes. Y es bueno escuchar a los padres de familia también cuáles podrían ser las sugerencias de los propios estudiantes, tal vez no de un niño de inicial, pero yo creo que sí, un alumno de secundaria, de cuarto o quinto de secundaria, ya al finalizar su etapa escolar, sí tiene mucho que decir de la vivencia tenida durante los 11 años o 12 o 13 que haya podido tener en el sistema escolar. Y también hay un sustento legal. El artículo 34 de la Ley General de Educación 28044 señala que en el tema curricular su característica es que tiene que ser participativo, es decir, involucrarnos todos. ¿Y el gobierno anterior ha trabajado con el Colegio de Profesores? Lamentablemente no solamente no ha trabajado con nosotros, no ha trabajado con docentes, no ha trabajado con padres de familia, y por eso es que el diseño curricular en estos últimos días está teniendo muchos reclamos. Justamente ¿por qué? Porque en la medida que no lo has hecho participativo hay mucha gente que no lo conoce. Entonces, si no lo conoces, aquí no se trata de utilizar a los estudiantes nuevamente como conejillos de indias. Recordemos, seguramente tú, porque quien te habla y muchos de tus televidentes habrán estudiado con cursos que yo no considero que hayan destrozado nuestra formación. Por ejemplo, el curso de Historia del Perú, el curso de Educación Cívica, el curso de Educación Familiar, Psicología, Economía Política, Filosofía. Esos cursos han desaparecido de la estructura de formación de un estudiante. Hasta el día de hoy no se nos ha dicho ni justificado por qué Historia del Perú fue eliminada de la estructura curricular. No creo que el curso de Historia del Perú va a destruir la identidad que pudiéramos tener los peruanos y peruanas. Sorprendente, ¿cómo pueden haber desaparecido? ¿En el gobierno de quién sacan este curso? Ese curso es eliminado en el año 2008, estando el presidente Alan García. Sorprendente. ¿Cómo pueden quitarnos algo que nos orienta más o menos nuestra realidad, nuestros procesos, de dónde venimos? Prácticamente, bueno, es inconcebible. Entonces, el gobierno anterior de Ollanta Humala no ha trabajado absolutamente en ninguna coordinación con el Colegio de Profesores. No ha habido ningún contacto porque hay que lamentar el tipo de conducción del señor Saavedra, que para algunos es un excelente ministro, pero para nosotros no. Porque en la medida que el señor ha tenido una conducción muy altanera, muy soberbia, muy autosuficiente,
no ha escuchado a quienes somos los actores del proceso educativo, que somos... a quienes están en la cancha, claro, realmente conocen el contacto y la realidad. Claro, efectivamente, yo creo que todo acto humano es muy trascendental cuando tú consideras a quienes participan en el proceso. Si es en salud, sería muy bueno que consideres a los médicos, enfermeras, etcétera. En el caso de educación, ahí tienes mínimamente a 3 actores, que son los docentes, son los padres de familia y son los estudiantes. Y eso, lamentablemente, no se ha hecho. No se ha seguido ese procedimiento que, reitero, es legal. No es solamente un reclamo como orden profesional, no, es el reclamo del cumplimiento de la ley. Entonces ahí hay un tema que tiene que ser bien aclarado, porque si no han cumplido un requisito fundamental que es en la ley, no puede proseguir. ¿Y el gobierno actual ha tenido alguna intención de conversación con ustedes? Sí, nosotros estamos utilizando a congresistas, estamos tratando de entrevistarnos con la nueva ministra, justamente para hacer llegar las alternativas y los cuestionamientos. No se trata de que la orden profesional plantee el currículo, no se trata de que el Ministerio únicamente, o no se trata que la Dirección Regional de Educación o la SUGEL, porque ni siquiera esas instancias descentralizadas, que son parte del sistema educativo, han sido parte. O sea, en varias regiones ni los especialistas, ni las direcciones regionales, entonces nosotros nos preguntamos, ¿para qué estamos? ¿Solamente para ser los ejecutores? ¿Para que nos digan, toma el libro, aquí está el diseño, impleméntalo, y los estudiantes nuevamente conejillo de indias? Yo creo que las cosas ya no pueden seguir desarrollándose con esas características, porque después vienen los resultados, y cuando los resultados son negativos, ahí sí nos sancionan a nosotros, no miran al funcionario que dieron esas políticas equivocadas o estas acciones equivocadas, ¿no? Hay algo, es un punto que hay que tener en consideración. Y hablando ya netamente de los maestros, frente a la economía a nivel nacional, hemos visto cómo el gobierno anterior ha favorecido bastante el tema de las Fuerzas Armadas y al sector de los docentes que cumplen un rol fundamental en la sociedad. No ha habido ninguna mejora económica. No, definitivamente nosotros no tenemos ninguna cosa de plano y de pleno contra la Policía Nacional, por ejemplo, pero no nos parece justo que a los miembros de la Policía Nacional recién salidos, el personal subalterno, salgan con una remuneración de más de 3.000 nuevos soles. Si tú eres docente nombrado de 24 horas del nivel secundario, tu sueldo de inicio, tu remuneración es de 1.243. Tú le aplicas solamente el descuento para tu jubilación, el decreto ley 19.990, terminas teniendo una remuneración de alrededor de 1.100 o 1.090 nuevos soles. Entonces la pregunta es, costa, sierra y selva, ¿se podrá vivir con esa remuneración? Hablemos de la zona urbana, aquí en la región Loreto. No me van... los costos altos que hay todavía. Claro, no me van a decir que las cosas en Caballococha o en los lugares más alejados van a tener los mismos costos. Y si tienes familia, tienes que tener un presupuesto aquí y tienes que irte con otro presupuesto donde vas a trabajar, donde tienes que pagar alojamiento, tienes que pensar en la alimentación y tienes que pensar en los pasajes. Entonces, nosotros hemos venido cuestionando el tratamiento salarial no solamente de los docentes nombrados, sino lo que es peor, de los docentes contratados. Entonces, ¿cómo quieres tú que la juventud opte por nuestra carrera si lo que ofrece salarialmente no es algo que realmente merece un profesional? Claro, algo que tiene que ver muy bien nuestras autoridades y también puede revalorizar, ¿no? Somos un espacio democrático y se tiene que ejercer igual oportunidades para todas las áreas profesionales. Vamos a hacer una pausa comercial en Hablemos Claro y regresamos para seguir conversando con el decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Continuamos en Hablemos Claro para Amazónica de Televisión Canal 2, gracias a la Universidad Científica del Perú, a Radio Tigre 100.5 FM, a B&B Comercializadora de Castilla Cuara 2 y a la Liga Juvenil Amazónica. Continuamos con el decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Alex, nos referías que la situación salarial de los maestros no es muy considerada. Mira, en la canasta familiar el presidente Alejandro Toledo salía a decir a cada rato que lo básico familiar era 1.500. Entonces, ¿cómo es sorprendente que haya profesiones que el Estado
necesite y promueva con sueldos que frente a la electricidad cara, a los alimentos caros, a una educación también cara para ciertos espacios o ciertos servicios, no le alcanza al maestro. No solamente hay que pensar en el tema de la sobrevivencia, porque ya eso hay que manifestarlo, ¿no? Y nosotros detrás tenemos familia, y creo que como cualquier trabajador de cualquier sector, público o privado, tenemos derecho a brindarle calidad de vida a nuestra familia. Pero en el caso nuestro no solamente tenemos que pensar en el tema de la sobrevivencia y la calidad de vida para la familia, hay que pensar también en la superación profesional, ¿no es cierto? O sea, nosotros salimos de una universidad, de una facultad o de un instituto pedagógico con un número determinado de capacidades profesionales, pero con el caminar del tiempo, estas capacidades tienen que ser fortalecidas, tienen que ser actualizadas. Entonces tú sabrás por tu experiencia periodística que una maestría no te cuesta 50 soles, que un estudio de segunda especialidad, un diplomado, un doctorado, ni qué decir. Y entonces, encima que tienes una remuneración paupérrima, tienes que sacrificar a la familia por tratar de superarte. Porque cuando hay procesos concursales, ya sea para acceder a una dirección, a ser especialista, a ser su director, o el llamado ascenso de escala, tienes que acreditar pues méritos o antecedentes profesionales, y la persona que lastimosamente no pudo hacer este crecimiento profesional, ¿cómo queda? Postergada, no porque no quiera, no porque no tenga interés, sino que el interés se ve limitado por el tema salarial, y allí es donde las autoridades regionales, municipales, debieran apoyar, porque también está establecido en su normatividad el apoyo. Es decir, generar convenios con universidades a fin de que las capacidades profesionales sean actualizadas. Claro que sí. Y el grupo de maestros, porque nuestra zona rural es medio complicada, a veces nuestras riberas se acceden por ciertos ríos que son serpenteantes, y para llegar a una comunidad a veces hay hasta 12, 18 días, y algunos no asisten. ¿Qué está promoviendo el Colegio de Profesores para aquellos maestros que no están acudiendo a cumplir sus labores? Bueno, ahí nosotros tenemos que marcar una cosa que es clarísima. Aquí no vamos a hacer, ni debemos hacer espíritu de cuerpo, ¿no es cierto? De tal manera que aquí el profesional en educación que optó por seguir esta carrera tan digna, tan decente, pero sobre todo la más humana de todos, porque el trabajo permanente es con seres humanos, no podemos hacer este tipo de comportamientos. Y entonces allí tenemos autoridades que son las que deban de actuar, porque el trabajo de las autoridades superiores es justamente fiscalizar el comportamiento, el desempeño de los profesionales en educación. Y el problema es que hay veces tenemos autoridades que no cumplen su función. Y en el caso de nosotros, ojalá que las autoridades entiendan esas realidades, la de Loreto, la de muchas realidades de la sierra, donde tú tienes que ir a trabajar a una institución educativa unidocente y donde te tienes que trasladar muchas veces a pie, muchas veces a lomo de bestia, o como en el caso de la selva tienes que ir por el río y tienes que ir días de días y tienes que dejar toda una familia detrás. Tienes que dejar a tus hijos, tienes que dejar a tu compañera, y tienes que exponer muchas veces la integridad de tu propio núcleo familiar, ¿no? Y ver que a tus hijos ni el crecimiento, el desarrollo que van a tener eres testigo, porque hay veces te trasladas por meses, hay veces por semanas, y no es lo mismo, por más que tú vengas un sábado y domingo, no es lo mismo testificar y vivenciar lo que el hijo va vivenciando, el hijo de 1 año, de 2 años, de 3, porque esas vivencias no son repetibles, son irrepetibles. Y hay veces uno tiene que pasar con ese tipo de cosas. Y de igual manera la maestra mujer, porque no es solamente el varón. ¿Y cuál es lo lamentable, Fernando? El tema salarial. Que no hay mucha diferencia salarial entre ese maestro que va y entra a la selva y entra a la sierra y el maestro que está en zona urbana. Nosotros los que podemos estar en zona urbana no nos podemos quejar si los maestros de zona rural son mejor remunerados. Al contrario, tienen que serlo, deben serlo, justamente para motivar algo que es gravísimo, y yo te lo comparto, porque el día de hoy yo me acabo de enterar que, por ejemplo, que en gran parte de las instituciones de aquí de la región Loreto,
han estado como docentes jóvenes con quinto de secundaria, hasta con primaria. Y después, ¿qué resultados van a existir si ni siquiera están profesionales en las aulas? Y no nos vayan a criticar a nosotros, porque nosotros no somos los que hemos contratado a esas personas. Y sin embargo, has tenido como antecedente el despido de 9.000 maestros que, si bien es cierto, no tenían título, tenían la condición de interino, pero ya fueron parte de diversos programas del Ministerio de Educación, es decir, ya tenías capacidades docentes. Y al margen de los 9.000 que has despedido, Fernando, han despedido a 3.500 con el título en la mano. ¿Quién es el que ha promovido? ¿El presidente regional? No, eso ha sido a través de la vigencia de la ley de reforma magisterial. Nefasta, porque esas 13.000 plazas a nivel nacional, ¿ya?, han sido cubiertas con personas con quinto de secundaria. Entonces la pregunta cae por su peso. ¿Quién brindaría mejor educación a un estudiante de inicial, de primaria y de secundaria? ¿Un maestro con años de experiencia o una persona que recién tiene quinto de secundaria? Es obvio, ¿no es cierto? Y esa realidad hemos vivenciado, y esa realidad no ha sido defendida, ¿ya?, por las autoridades regionales. Creo que las autoridades regionales se deben a su población, y la educación es parte de un derecho que tiene su población, y deberían preocuparse que quienes atiendan a los estudiantes de su región deberían ser, pues, profesionales, gente capacitada, gente que tenga todas las capacidades, porque si no, ¿qué derecho tienen los que están en zona urbana en comparación con los que tienen en zona rural? Y en cuanto a la calidad de cómo va la educación en esa región, a los índices de crecimiento, ¿han mejorado? Mire, nosotros lastimosamente no tenemos una uniformidad en el tema del rendimiento, y eso se ve cada año cuando se evalúa a los estudiantes de segundo grado, evaluación con la cual no estamos de acuerdo como Colegio de Profesores del Perú, porque si uno mira a los países exitosos asiáticos u otros países como Finlandia, por ejemplo, en Finlandia los estudiantes recién hacen vida escolarizada a los 10 años. Antes están en la vida preescolarizada, que es el juego, que es lo formativo. No entran a lo cognitivo. Sin embargo, aquí en nuestro país se sigue y se persiste en evaluar a niños de 7 años. Y si tú algún día conversas con un psicólogo, con un psiquiatra, y le dices cuál es su opinión desde el ángulo médico, ¿ya?, si es recomendable evaluar a las personas que tienen 7 años. Y con el antecedente, Fernando, que el alumno de segundo grado viene de primer grado de manera automática. O sea, el estudiante de primer grado de primaria, así no haya logrado las capacidades de todas las áreas, es promovido automáticamente, sí o sí. Entonces tú, profesor de segundo grado, tienes que hacer 2 trabajos: tratar de terminar las capacidades que no las terminaste y avanzar las que corresponden a segundo grado. Y en noviembre vienes a evaluar a esos niñitos y niñitas de 7 años. Y si tú fueras el día de la evaluación en un aula, vas a sentir indignación. ¿Por qué? Porque así como tú estás sentado, al profesor lo sientan en ese lugar, sus estudiantes están al frente, les entregan la prueba, ¿ya?, y tú no puedes ni decir ni A, ni E, ni I, ni O, ni U. Y tus alumnitos de 7 añitos te están mirando como el Superman o la Superniña, preguntándote con la mirada: ayúdame, no entiendo esto. Y no puedes hablar, porque las personas que te aplican la prueba, la gente contratada, ya te dice: señor, usted va a quedarse, va a estar, pero usted no interviene para nada. Entonces, ¿ha mejorado la educación en nuestra región en el 2016 o considera que todavía ha faltado ajustar algunas cosas? En el caso de la región Loreto, lo que nosotros nos hemos enterado por los resultados nacionales, falta mucho. Falta mucho, y ahí juegan diversos factores, ¿no? No es solamente el estudiante, no es solamente el trabajo del docente, es la participación de los padres de familia, es también la infraestructura, es el material educativo, es lo que hablábamos hace un momento del currículo, es decir, son varios factores que intervienen en ese resultado. Claro, definitivamente faltan, ¿no? En cuanto a su visita por nuestra ciudad, ¿va a reunirse con alguna autoridad? Nosotros el día de mañana estamos acompañando justamente a los maestros que han sido retirados, teniendo título profesional en educación,
a las 7 de la mañana hemos sido invitados por los docentes para tener una reunión con el director regional de educación y expresarle lo que venimos señalando el día de hoy aquí en tu programa Hablemos Claro. ¿Por qué? Porque después van a venir los resultados y van a venir las críticas. Entonces, seamos preventivos. Todavía no hemos iniciado el año escolar. Entonces, una de las razones es justamente sumarnos a este reclamo legítimo y legal también de los maestros que tienen el título profesional, no de ayer, lo tienen desde el año 2002, desde el año 2000, y que lamentablemente no fueron reconocidos en su momento por las autoridades. Y lo segundo, y me permito, aprovechando la gentileza, es invitar el día de mañana viernes, tenemos un conversatorio en el local del Arcigel, el local de los maestros cesantes y jubilados, a las 7 de la noche, de manera conjunta con el decano regional, el profesor Raúl Rosales, para conversar con todos los maestros y maestras sobre lo que estamos conversando el día de hoy y otros problemas más. ¿Qué opina usted, Alex, acerca de cierta conducta de maestros? Por ejemplo, el otro día, ciertos grupos, ciertos dirigentes de la SUTEP trataron de tomar ese local y violentándose los maestros en la vía pública. Yo creo que es lamentable. Es lamentable que esto haya acontecido de parte de personas que no respetan la institucionalidad, que no respetan los procesos democráticos. Es lamentable que ese acto se haya dado en la calle y ha sido testificado. Yo he podido ver a través de diversos programas, a través de los diarios, y entonces uno siente vergüenza ajena. Pero esta vergüenza ajena ojalá signifique los correctivos inmediatos de quienes toman por asalto un local que no tenían en posesión, porque quien tenía en posesión el local, de acuerdo a lo que nos han informado, era la profesora Yulisa Rondón, y porque la profesora proviene de todo un proceso institucional donde hubo una convención, hubo una elección de un comité electoral, hubo un proceso electoral, hubo votación a través del voto universal, libre, democrático y secreto, hubo un resultado, una proclamación, una juramentación. Entonces, si eso es lo que han deseado los maestros y maestras de la región Loreto, sobre todo de Maynas, entonces lo que tiene que hacer es respetarse. Y si yo no estoy de acuerdo, espero que pase ese proceso de gobierno que es de 3 años, y si yo quiero ser dirigente, me presento, y si los maestros me eligen, en buena hora, y si no me eligen, hay que respetar. Somos un país democrático. Aquí elegimos autoridades mediante elecciones generales. Que no nos gusten es otra cosa, pero tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y es lamentable, yo para nada avalo, expreso disculpas públicas yo a la población, pero sobre todo a los estudiantes, porque muchos de ellos han testificado. Y ahí tiene que haber una corrección de manera inmediata, y ojalá que las autoridades que se están involucrando actúen en el marco de la ley, porque creo que no hace mucho bien para las instituciones y el fortalecimiento de su institucionalidad que las autoridades tomen partido por A o por B. Aquí hay cosas definidas y hay que respetar lo que está definido porque es la legitimidad y la voluntad de los agremiados. ¿Qué podría referirnos acerca de esta controversia que también involucró al área de la educación acerca de la ideología de género, de la supuesta nueva currícula estudiantil? Bueno, esa es una de las razones por las cuales los padres de familia recién le han dado una mirada al currículum, porque el diseño curricular nacional fue aprobado en el mes de junio, si no más recuerdo, mediante una resolución ministerial. Fíjese cuántos meses han transcurrido para recién comenzar a mirar. Nosotros oportunamente dijimos lo que hemos reafirmado el día de hoy. El diseño curricular nacional en su elaboración es ilegal, porque no ha tenido el requisito de ser participativo. Pero más allá de eso, ha aparecido este tema de la situación de género, con la cual también marcamos posición y señalamos nuestro punto de vista. No estamos de acuerdo. Consideramos que este tema no es indispensable ser tocado en el nivel inicial. No es necesario que se toque en el nivel primario, porque no se tiene la debida madurez para entender algo que no corresponde para estos niños y niñas, y porque también va a generar contradicciones. Yo les cito, por ejemplo, en el caso de religión, sea cual fuera la libertad religiosa que se tenga, pero todavía mayoritariamente hay la religión católica. Y dentro del proceso educativo
se tiene que enseñar los sacramentos, y uno de los 7 sacramentos es el matrimonio. Y si uno va a lo conceptual del matrimonio, está señalado que es la unión del hombre y la mujer. No habla de la unión de hombre y mujer y mujer. Entonces, si en el aula el niño recibe en cuaderno, en términos conceptuales, lo que es el matrimonio, y luego le vas a comenzar a enseñar lo otro, va a decir, total, ¿cómo es esto? Entonces le generas una contradicción. En el tema de comunicación, cuando tú tratas el tema del sustantivo, los accidentes gramaticales del sustantivo, tú hablas de 2 de ellos, por ejemplo, ¿no? Hablas del número, que es singular, plural, pero hablas de otro que es género. Y cuando tú hablas del accidente gramatical de género, tú encuentras que hay 2, femenino, masculino, no hay otro. Y el profesor, entonces, cuando esté enseñando este tipo de temas, y luego encuentras la otra situación de género, entonces, total, el pobre estudiante de inicial de primaria va a terminar confundido. De tal manera que nosotros lo que estamos señalando es que esas conductas o esas actitudes de orientación sexual, ¿ya?, no se pueden estar compartiendo desde ese nivel. En el mismo nivel secundario, el niño de primero de secundaria o segundo recién tiene 11 años, 12 años, no tiene la adecuada madurez. Tal vez uno de quinto, de cuarto, pudiera entender. Entonces hay que ser pertinente cuando uno interviene en procesos educativos para no generar distorsiones. Pero hubo una controversia en el punto de que referían de que en la real currícula no especificaba ciertas imágenes que habían sido viralizadas en redes sociales, que no era tanto la información que se había convertido pública la real. ¿Qué nos podría referir a eso? Claro, efectivamente, yo creo que de los 2 lados cada quien busca defender su punto de vista, ¿no? Y el planteamiento de los padres de familia, el propio eslogan dice mucho, ¿no? Con mis hijos no te metas, ¿no es cierto? Y es justamente lo que nosotros venimos señalando, ¿no? En la medida que no consideremos a los padres de familia en esos procesos de elaboración de estructura curricular, podemos tener estos reclamos, porque ya hay muchas cosas que tenemos como problemas sociales que debieran ser abordados de manera pertinente en las instituciones educativas. No creo que Loreto esté exento de algo que está siendo problema nacional. ¿Cuál es el incremento porcentual de los embarazos precoces? No es solamente algunas regiones, ya es a nivel nacional. ¿Qué tanto estamos tomando en esta nueva estructura curricular para afrontar ese problema social? El tema del pandillaje, ¿qué tanto está siendo insertado en las diversas áreas que se tiene? El tema del consumo del alcohol. Hoy ya no es novedad que menores de edad con 11 años, con 12 años estén consumiendo de alcohol. Si uno hace una mirada retrospectiva de acá hace 15 años, a los 10 años no consumías alcohol, estabas en otras cosas, hoy no. Ni qué decir del consumo de pasta básica de cocaína. Entonces, esos problemas sociales que muchos padres nos los reclaman a nosotros, ¿en qué medida son parte del contenido de la estructura curricular? Igual como el tema que tú planteas, el de género, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que hay que buscar, y nosotros como profesionales de educación queremos ser claros, nosotros no nos consideramos como la verdad absoluta de la solución del problema educativo, para nada. Nosotros abrimos las puertas de las aulas, de las instituciones educativas, y consideramos que necesitamos más bien de otros profesionales. Fíjate, tú te habrás enterado de la famosa ley del bullying. Se aprobó la ley del bullying. Se dijo que en las instituciones educativas se iba a tener de manera permanente psicólogos. ¿Dónde están los psicólogos? No hay psicólogos. El privilegio lo tienen las instituciones educativas privadas porque ellos lo sufragan. Pero las instituciones educativas públicas, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no tenemos de manera itinerante hay muchas a otros cosas más en las profesionales? cuales enfocarse más allá del tema de la orientación sexual, ¿no? Yo creo que eso es un tema secundario y hay muchas cosas que se deberían ajustar, sobre todo en la formación de valores, por consecuencia que daría un respeto a lo que cada uno quiere hacer. Claro, definitivamente. En la que más ponerse a luchar y enfocar, y ojalá pues que el gobierno les haga participativo, ya que es fundamental y también están faltando a un fundamento legal. Claro, nosotros lo que le decimos al ministerio, y lo hemos manifestado, lo que nosotros queremos es conversar, hacer llegar nuestros planteamientos y que se escuchen los planteamientos de los maestros y los padres de familia y estudiantes de las diversas regiones, porque nuestras realidades no son idénticas,
son distintas, no somos iguales. Claro que sí. Esperemos que mañana también puedan concluir su reunión con el director regional de educación de Loreto y que puedan llegar en su momento a que se revalorice el trabajo del docente. Yo desde acá y Amazónica nos unimos, ya que todas las personas y todos los profesionales, hasta más exitosos, pasan por un colegio, pasan por un docente y deberían recordar estos espacios y este agradecimiento por haber recibido esta motivación de un docente y por haber recibido una buena instrucción para poder conseguirlo. Así que yo creo que no hay que dejar atrás a un espacio profesional muy fundamental en nuestra sociedad. No, yo, Fernando, te agradezco, Hablemos Claro, a Amazónica de Televisión, por la gentileza, y coincido contigo. Yo creo que si hay un valor que nos destaca a los seres humanos es el valor de la gratitud. Y la gratitud la tenemos que tener a los maestros que ya tienen la condición de cesantes y jubilados, para quienes también pedimos que las autoridades gubernamentales entiendan que sus pensiones están congeladas desde el año 2004. Estamos hablando, fíjate, de hace cuántos años que los maestros cesantes y jubilados no tienen aumento de pensión, como si el costo de vida estuviera congelado desde el año 2004, cuando eso no es cierto. Y a ellos nuestro reconocimiento y gratitud, y a ellos nos debemos lo que somos hasta el día de hoy. Y finalmente reiterar nuestra invitación para el día de mañana, local de Arcigel a partir de las 7 de la noche, donde vamos a tener un conversatorio. ¿Qué calle queda? Queda en el local del Colegio de Profesores de la región Loreto. La calle Calvo de Araujo, 760. Calvo de Araujo, 760, el día de mañana. Sí, a partir de las 7 de la noche, de tal manera que yo reitero mi agradecimiento a ti y a tu medio de comunicación por esta gentileza y esta oportunidad. Muchas gracias y un saludo a todos los profesores de nuestra región. Vamos a una pausa en Hablemos Claro y regresamos por Amazónica de Televisión, Canal 2.